Muchas bendiciones, nosotros somos renaciendo cada día y hoy le venimos a compartir de nuevo la palabra de Dios. Hoy le venimos a compartir el tema, ¿por qué debemos de leer la Biblia y por qué es importante leerla? Entonces, para empezar, yo quiero leer el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De este versículo nosotros podemos sacar varios puntos. Yo saqué exactamente 5 puntos que podemos nosotros mismos aplicar en nuestra vida cotidiana. Entonces, la primera parte es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Muchas personas piensan que hablar de la Biblia o leer la Biblia es algo como aburrido, que muchas veces también otras personas, tus familiares, tus amigos, no quieren escucharla tal vez. Pero nosotros debemos insistir hablando la palabra a lo que está alrededor de nosotros. Porque muchos dicen, a mí no me gusta de escuchar la Biblia, o que tú me tienes cansado ya que siempre de la Biblia habla. Pero nosotros tenemos que hablar como quiera. Porque una parte es, digamos, asediar a las personas como digamos, sofocarla a alguien, y otra es leerla, hablar de la palabra como algo normal. Porque muchos piensan que porque a alguien le moleste de tu familia que tú hables de la palabra, tú tienes que dejar por completo de hablar de ella. Pero eso es mentira, porque el diablo lo que quiere es que nosotros nos quedemos callados. Porque si nosotros no hablamos de la palabra, ¿cómo la persona va a conocer de Dios? Hay un versículo también de la Biblia que dice que nosotros, digamos que tenemos que compartir la palabra de Dios, porque muchas veces depende de nosotros, que puede depender de nosotros que la otra persona conozca a Dios o no. Y nosotros no queramos que una persona, digamos, se vaya al infierno y nos diga a Dios después: tú le hablaste a esa persona, tú le predicaste, porque tú no le predicaste, tú teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso dice: nunca se apartará de tu boca. Y uno, cuando está en un ambiente público, por ejemplo en la universidad o digamos en un lugar, haciendo la fila en un lugar, es importante saber hablar de la palabra. Aunque tú no digas los versículos, tal vez, aunque tú no digas en el versículo tanto dice esto, pero uno puede tener una conversación y hablar según la Biblia, sin tener obligatoriamente que mencionar los versículos. Por eso, cuando nosotros prediquemos muchas veces, por eso es importante estudiar la Biblia. Porque si uno tiene el deseo de digamos, obrar para Dios y hacer como dijo Dios, que hagamos discípulos a todo el mundo, nosotros tenemos que saber la Biblia, porque si nosotros no la sabemos, ¿de qué vamos a hablar? Nosotros no podemos hablar de Dios sin primero estudiar la Biblia. Porque muchas personas también quieren predicar, quieren digamos, anunciar un mensaje de Dios, pero después se miran y no saben de qué hablar, no saben poner un tema, una historia, por ejemplo. Hasta para hacer estos videos es importante también saberse la Biblia, saber la historia, para saber de qué tema hablar en cada situación. Entonces, otro punto que dice:
el libro de Josué. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que sacar tiempo para leer la Biblia. A veces tal vez se nos presente dificultades, tal vez nos presente obstáculos cada día, que parece que no tenemos tiempo. Pero es importante todos los días sacar tiempo para leer la Biblia. Porque lamentablemente el que no lee la Biblia todos los días, el que pone la excusa de que nunca tiene tiempo, es porque leer la Biblia para esa persona no es una prioridad. Porque si algo es una prioridad para ti, tú lo haces de cualquier forma. Y es importante también un consejo que yo le puedo dar, que ya sea que uno lea la Biblia un capítulo al día, o 2 o 3 todos los días. Es importante decir, digamos, a esta hora yo voy a leer la Biblia, ya sea a las 8 de la mañana, a las 12 de la tarde, a las 6 de la tarde, o a las 8 o a las 9, a la hora que sea. Es importante sacar tiempo, y en ese tiempo no dedicarse a nada más. Porque nosotros no es que le estamos dando nuestro tiempo a Dios, sino le estamos devolviendo el tiempo que Dios nos da. Porque está bien que uno a veces uno esté cansado, parece que uno no tiene tiempo. Pero si uno lo deja siempre para otro día, no, mañana la voy a leer, y no lo hace, después viene el siguiente día y tampoco la lee, y el tercero y el cuarto, y tú te ves que pasaron 6 meses y no leíste ni un capítulo de la Biblia. Por eso hay que perseverar, hay que siempre leerla. Porque está bien también hacer las otras cosas, está bien trabajar. Nadie dice que uno no puede trabajar, que uno no puede dedicarle tiempo a, digamos, a ver una película, por ejemplo. Porque Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Pero a veces nosotros no le dedicamos el tiempo a Dios. Todo tiene su tiempo para las cosas que tal vez nos da placer ahora mismo. Pero aunque ahora mismo tal vez leer la Biblia, digamos, quiera hacer otra cosa que no sea leer la Biblia, en el futuro me va a ayudar yo haber estudiado, porque pues si me presenta una dificultad, por ejemplo, yo sé qué hacer, porque yo ya lo leí en la Biblia. Porque es como la Biblia es como una instrucción, una instrucción para la vida cotidiana, que tú lo puedes usar día a día, y según lo que dice ella, saber cómo actuar en distintas situaciones. Entonces, el otro punto que dice Dios a Josué, dice así, para lo que está escrito, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y muchos dicen también que la Biblia es digamos, la escribió un hombre, que no fue Dios que la escribió, y que eso también son pecadores. Pero la palabra nos dice en Timoteo, capítulo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos de 16 a 17, nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redirguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, uno leyendo la Biblia se está preparando,
Y aquí dice también que toda la Biblia es inspirada por Dios. No es que un hombre la escribió porque se le dio la gana, sino que Dios mismo le dio la sabiduría, le dio el conocimiento para poder escribirla, según lo que él le transmitía a esa persona que escribieron la Biblia. Por eso algo importante también, que cuando uno habla de la Biblia, uno está hablando de la palabra de Dios. La Biblia es digamos, sinónimo de la palabra de Dios. Por eso es cuando nosotros vayamos a predicar, de saber también los versículos. Porque si uno habla por su propia opinión, la otra gente no te puede hacer caso. Pero si yo, por ejemplo, le estoy predicando a alguien y después el otro dice: ah, no, eso es mentira. Yo le digo en versículo tal y en versículo tal dice eso. Y la persona se va a quedar callada. Por eso es importante saberlo, porque si uno va sin saber la Biblia a predicarle a alguien, muchas personas van a creer que es mentira. Pero cuando tú pruebas que eso lo dice la Biblia en realidad, no pueden, digamos, levantar ningún argumento. Tal vez digan, no, tal vez pongan excusa, pero está en cada quien después decir, aceptar o no esa palabra. Por eso es algo bueno también saberse los versículos. Porque cuando tú te sabes los versículos, la gente te hace más caso también. Porque si tú hablas así, normal, y después dices: ah, ¿dónde dice eso? ¿En qué lugar de la Biblia dice eso? Entonces tú puedes decir: en tal, dice exactamente eso. Y la Biblia digamos que no se contradice en sí. Que si yo digo algo de mi propia opinión, tal vez uno puede debatir sobre un tema, pero la Biblia es solo, digamos, esa es y punto. El que quiera hacerle caso, que le haga caso, y el que no, que sufra la consecuencia. Entonces, después, volviendo a Josué, a otra parte de Josué, que dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y nosotros hablamos que todo lo que está escrito es inspirado por Dios. Pero ahora dice también: para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Que no es solamente leer la Biblia, sino también aplicarla. Porque si yo no aplico la Biblia, yo no voy a ver los resultados en mi vida. Por eso nos dice también Santiago en el capítulo 1, versículo 22, de no ser solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Porque el verdadero poder de la Biblia es cuando nosotros la aplicamos. Una cosa es saberse la teoría, saberse, que yo sé que los principados y potestades que no son la carne ni sangre, sino las potestades. Pero después viene alguien, te hace la guerra y se te olvida que son las potestades que están en contra de ti. Por eso, cuando nosotros ponemos en práctica la Biblia, Dios nos promete también que nos hará prosperar en nuestros caminos, en lo que nosotros hagamos. Porque la Biblia, digamos que es nuestro alimento. Un alimento espiritual. Como uno se alimenta con la comida, así uno se tiene que alimentar con la Biblia. Pues como el cuerpo se alimenta, también el espíritu se tiene que alimentar. Y entonces, por último, dice ya: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, a lo único que nos conviene que nosotros pongamos en práctica la Biblia es a nosotros. Porque si yo actúo según la palabra de Dios, yo estoy en la voluntad de Dios
conforme a su palabra. Y dice aquí que nos hará prosperar en todo, siempre y cuando esté claro en su voluntad. Muchas personas dicen que que leer la Biblia es algo de, digamos, de personas de pariguayo, que la Biblia no es un libro de historia solamente, pero cuando nosotros leemos la Biblia no es un libro de historia, sino es Dios mismo que nos está hablando. Y por eso, después que nosotros la aplicamos también, es que vamos a ver los resultados. Por eso dice también un salmo, Salmo capítulo 1, versículo 3, nos dice así, que nosotros seremos como árboles. Nosotros seremos como árboles plantados junto a las corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros ponemos en práctica la Biblia, se nos abrirá camino, se nos abrirá puerta. También tendremos una vida mejor. Amén. Siempre y cuando la apliquemos. Amén. Porque el verdadero poder, como ya dije, está en aplicarla. No está, digamos, en sabérsela, porque muchas personas se la saben de Génesis y Apocalipsis, pero después no la ponen en práctica. Eso está bien memorizarla y sabérsela, pero es mejor también aplicarla y vivir según la palabra de Dios, porque los únicos que tenemos beneficio de eso somos nosotros. La promesa que tiene Dios es para nosotros. Si no nos presenta alguna dificultad, nosotros no podemos apoyar en lo que dice la Biblia. Amén. Bueno, mucha razón en esas cosas de la Biblia. Ahora me toca a mí a leerle este versículo también de la Biblia, pero este versículo es Jesús que lo dice aquí. Y dice aquí, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excusa. Aquí está. Dice, escudriña, yo les voy a leer San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios, escudriña la escritura, porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le voy a leer 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice aquí. Pero me estoy enfocando más en el capítulo 39, que dice, escudriña la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Este versículo aquí lo está diciendo Jesús, de estudiar la escritura. Debemos estudiar la escritura, aunque a veces no queremos, a veces estamos cansados y no queremos. ¿Por qué? Porque la escritura, como él decía, es muy importante para la vida diaria, pero no solo tampoco para la vida diaria. Como dice aquí la escritura, que dice claramente, dice, en ella tenéis la vida eterna. La vida eterna significa que ahora estamos aquí, somos ahora, ¿cómo se llama? Turismo, estamos de viaje, estamos por un tiempo. Entonces, con la escritura que nos ayuda a poder salvar nuestras almas, porque recuerde que estamos aquí para procesar, para ser procesados. Todo aquí está para ser procesado cada día. Y cuando nosotros sabemos la Biblia, aunque esté en ese proceso, y sabemos la palabra, y la actuamos de verdad la palabra, o sea, actuar significa que si tú dices,
no voy a robar, no robe. Un ejemplo, tú sabes que eso está mal y no lo hace. No voy a hacer, no le voy a hacer daño a una gente, no lo haga, porque eso no es de Dios. Porque la escritura es tan escrita que la escritura, Dios es amor y Dios sabe dar solo amor. Entonces, como nosotros los seres humanos, después del pecado, no damos amor, damos más maldad que amor. No ayudamos a nadie, pensamos en el yo y en el yo y en el yo. Y por eso no leemos la Biblia. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque la Biblia te ayuda a ser mejor persona, pero nosotros las personas no queremos dejar de hacer lo malo. Por ejemplo, si me gusta beber, la Biblia dice que los borrachones no entran al reino de los cielos. Entonces dice, yo no le hago nada malo a nadie. Dice, sí, le está haciendo algo, te está haciendo daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque este cuerpo que está es el templo del Espíritu Santo, y al tener el templo del Espíritu Santo, Dios te va a decir, tú no cuidaste mi templo, tú no lo cuidaste. Entonces, eso dice una gente. Cuando tú le haces daño a otro también, tú lo destruyes verbalmente y también lo destruyes de mucho modo, hay mucha forma de destruir una persona. También eso se destruye también en modo de que tú estás haciéndole daño también a ese templo del Espíritu Santo, porque todas las personas son templos del Espíritu Santo, aunque no sean hijos de Dios. Mucha gente dice que son hijos de Dios, pero para ser hijos de Dios tenemos que escudriñar la Escritura, porque cuando tú tienes un padre, tu papá o tu mamá, y tú eres hijo, tú haces lo que dice tu padre, lo ayuda. Entonces, el Señor nos manda aquí, y el Hijo también, que Dios nos manda a escudriñar la Escritura, y nosotros no lo hagamos. ¿Por qué? Porque la Escritura es una cosa que tú la debes actuar, es una Escritura que tú la debes vivir, es una cosa que es buena, pero la gente lo bueno en estos tiempos, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos viviendo en unas generaciones que no sabemos cuál es la cosa buena y cuál es la cosa mala. Entonces la única cosa que el Señor nos ha dado es su palabra, que es la Escritura, y debemos leerla. ¿Por qué? Porque cuando yo no me había convertido, yo era una persona normal, trataba de comportarme bien, supuestamente entre paréntesis, pero no es así. Cuando tú piensas que tú eres bueno, que tú eres honrado, que tú eres esto, sí, tú no quieres engañar a nadie, eso sí, eso está bien, pero hay momentos que hay un pensamiento que tú miras mal a una gente, ya eso es malo para Dios. Entonces, con eso le quiero decir que cuando tú lees la Escritura y ya tú inicias a conocer de Jesucristo, a conocer de Dios, ¿entiendes? Y cuando tú conoces de Dios, tú quieres hacer lo mejor para Jesús y ayudar los otros templos que son el Espíritu Santo. O sea, en estos momentos, después que yo conozco a Jesucristo, y mucha gente fueron a mi casa cuando yo tenía el salón de belleza, eran evangélicos, muy poca persona me habló la palabra de Dios. Ahorita dije yo hace un minuto que le dije yo a un amigo mío que prácticamente yo no sé cómo Jesús vino a nuestra casa a despertarnos, el Espíritu Santo vino a nuestra familia, y le doy la gloria y la honra a Dios, porque en realidad yo no tenía nadie que orara por mí. Mi madre decía, ayuda a mis hijas, pero orar significa comportarse bien, orar por tus hijos, y decir y leer la palabra de Dios para poder comportarte con tu hijo bien, como Dios que nos da la Escritura, para que nos aconseja en ella. La Escritura es como un consejo que Dios nos está dando, cómo debemos estar mejor aquí. Cuando tú tienes un hijo, tú quieres que tu hijo esté bien, entonces tú lo aconsejas. Si tú no lo aconsejas y te dejas que haga lo malo, entonces a ti tú no lo quieres, no lo amas, y Dios es amor, como dije hace ahorita. Entonces sucede que debemos leer la Escritura, porque sin la Escritura nosotros no somos nadie, y cuando tú la lees, tú quieres ofrecer, porque todo el mundo tiene el templo, y repito, del Espíritu Santo, y tenemos el proceso nuestro es cuidar nuestro templo, que es nuestro,
A veces cuidamos un carro para que no se nos grafe, a veces tenemos una casa, a veces tenemos una tienda. Y como él dijo ahorita con la escritura, pasamos mucho tiempo en eso, pero ni un minuto al Rey de Reyes, al Dios de Dios, que cada día que nosotros nacemos, te abre los ojos todos los días y pasan el día entero y ni siquiera le dicen un minuto, le dedican un versículo a leer a Dios. La Biblia dice que no debemos ser juez también. La Biblia dice que el único juez es Dios, pero hay un capítulo que dice que hay que estar atento cómo debemos juzgar, pero no dice en ningún momento que tú te debes quedar callado a lo malo, porque cuando tú ves algo malo, tú tienes que pararlo, porque el día que te toque un cáncer, tú vas a andar a un hospital para enfermar el cáncer. Entonces así debemos enfermar este cuerpo enfermo, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Dios nos da tantas cosas, como dijo su palabra ahorita, que todas las cosas nos van a ir bien. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Jesucristo te limpia con su sangre y te ayuda a estar bien. Yo le doy la gloria y la honra a Dios y le doy gracias a Dios por mi familia. Le doy la gracia porque Jesucristo vino a nosotros y nosotros no tuvimos a nadie quien viniera donde nosotros, quien viniera y nos predicara la palabra. Debemos predicar la palabra para ayudar a los otros templos de Jesucristo y no hacerle maldad, porque cuando tú le haces maldad a una gente, como dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra, cuida mi templo y cuida el otro templo. Cuando te ponen a ser madre o padre, dice claramente, cuida a tus hijos. Y hijo, cuida a tu madre. Dice, cuando tú tienes hermanos también deben cuidarse, porque eso es ayudarse uno al otro. Ahora hay familia que por falta de la palabra ahora mismo está en caos. La familia se está destruyendo y eso es lo que quiere Satanás, que cada uno esté distanciado, y eso no es bueno, estar distanciado, porque cada uno necesita de uno. Nadie es solo, porque cuando hicieron a Adán y a Eva, que Adán estaba solo, Jesús dijo, vamos a hacer la mujer para que el hombre no esté solo. Así que nosotros necesitamos de nuestros vecinos, necesitamos de nuestros amigos, necesitamos de nuestro esposo, pero debemos ser honrados, debemos ser cultos, y por eso que debemos leer la palabra, para que nadie nos engañe, porque lamentablemente hay dos espíritus, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Pero el bien vence más que el mal. A veces ustedes creen que porque ustedes están viviendo en un mundo que el mal vence más, que te hacen daño, que te hacen tanto daño, y tú no crees en la palabra porque dicen, me ha hecho mucho daño. No crea eso. Eso es mentira del diablo. Sí, proceso va a tener, pero el diablo no tiene el poder para hacerte daño a ti, porque recuérdate, el que te da la vida todos los días es Jesucristo, y es Dios y el Espíritu Santo que te alza. Y cuando tú abres tus ojos, lo primero que tú dices, debes decir, gracias Señor por este día, porque en realidad, aunque cuando nos movemos, nosotros no nos vemos sin Él, hagamos tantas cosas y Dios lo pongamos a un lado. Dios debe ser el primer lugar para cada uno de nosotros. Así que vamos a usar la Escritura para hacer el primer lugar y hacer nuestro propósito como lo manda la Escritura. La Escritura es muy linda, es muy hermosa, y no solo hermosa, sino también para ayudar a nuestras almas. Porque recuerde, vuelvo y repito, nosotros estamos aquí solo como pasaje, como usted va a la Nueva York, usted va a Europa, usted va a otro lado, por aquí no estamos temporalmente, estamos por un tiempo. Así que yo le invito en estos momentos, que si usted no ha leído la Biblia principalmente, aunque al momento que usted se sienta como muerto porque no le entiende, usted le va a entender si usted tiene el amor de leer la palabra de Dios. ¿Cómo? Le pide al Espíritu Santo que le ayude a entender, que le ayude a hablar por ella, y Él la ayudará como siempre, Señor. El Señor es bueno, y te doy la gloria a Dios por cada de nosotros, Señor. Te doy la honra, Padre Celestial. Te alabo, Señor, por cada cosa que hiciste por cada uno de mis hijos y por las personas que tú has hecho. Tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Y Dios se merece el primer lugar, y debemos leer la palabra de Dios, Señor.
En el nombre de Jesús yo declaro a todo espíritu de las tinieblas que no quiera leer la Biblia, que le dé entendimiento de leer la Biblia, de actuar en el nombre de Jesús y que amen a Dios como a sí mismo. Porque Dios es amor, Dios es vida. Y dejemos todo, Señor, y te doy toda la gloria de nuevo, Señor. Porque la gente dice, ¿por qué hay que darle la gloria a Dios todos los días? Porque Él te da la vida. Él te ha dado la palabra de Dios para vivir este mundo. Él mandó a su Hijo para salvarnos. Él mandó. Será duro, sí, porque vamos a encontrar muchos vasos que se dejan usar de Satanás. Pero con Cristo y con la palabra y el Espíritu Santo vamos a poder. ¿Verdad que significa? Sí. Y algo también que me gustó, que mi madre dijo también, por el Espíritu Santo, que la Biblia nos ayuda a no ser engañados, porque muchas veces también hay gente que te quiere engañar con la Biblia, o sea que dicen algo, pero la Biblia dice otra cosa, dicen, por eso es bueno saber la Biblia, porque nadie te puede engañar, ya sea que vengan con versículos o con digamos otra persona, ya sea en el trabajo o en tu casa, porque también el mismo Satanás usó la Biblia para digamos tentar a Dios, a Jesús. Es en el versículo que Jesús va en el desierto. El diablo le dice que los ángeles lo iban a agarrar. Y también dice que, digamos, pero después Jesús le dijo también por la palabra que no tentarás a Dios. O sea, el diablo usó un versículo para hacer que Jesús se equivoque. Pero Jesús, a la hora como sabía en la Biblia, la palabra de Dios, supo cómo responderle a Satanás. Porque muchas veces hay personas que te quieren como te quieren hacer confundir de algo. Pero cuando tú sabes la verdad, tú sabes que es así, punto. Amén. Y otra cosa, y por último también quería repetir Santiago 1:22, que dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándonos a nosotros mismos, que mucha gente piensa que leer la Biblia es algo como cumplir con Dios y ya, como que ir al culto es cumplir y ya, pero eso uno no lo tiene que ver de esa manera. Uno tiene que ver la palabra como un alimento y después usarlo en cada día, en cada situación. Por eso dice que nosotros, si no nos ponemos la palabra en práctica, solo vamos al culto o leemos la Biblia solamente para leerla y después no ponemos en práctica nada. ¿Cómo tú esperas que tú vas a tener resultado en tu vida? ¿Cómo tú esperas que tú vas a tener cambio? Porque el cambio empieza cuando tú empiezas, digamos, a cambiar en tu interior. Porque la palabra de Dios dice que penetra más o menos, que es más penetrante que espada de dos filos. Por eso la palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios entra en nosotros. Y cuando nosotros somos guiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no hay nada que nos pueda detener. Amén. Hasta que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Bueno, en estos momentos lo vamos a dejar y gracias por mirar nuestras visualizaciones. Estamos muy contentos porque Dios cada día nos está enseñando a nosotros y lo que estamos aprendiendo se lo estamos decidiendo a ustedes. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén.